Listo. Qué hermoso es poder cantar juntos, ¿verdad? Siempre he tenido esa idea de que podemos disfrutar de todo momento, podemos disfrutar en la intimidad, en la soledad con el Señor, pero también cuando nos reunimos como iglesia para cantar, es algo hermoso. Por esa razón les pido que cuando vengan y sabemos que venimos a la iglesia a adorar al Señor, pues vengamos con toda la actitud, con toda la energía. Yo sé que hay ocasiones en que las circunstancias parecen adversas, en que no tenemos mucho ánimo, pero pues recuerde que tiene la vida, que el Señor le permite vivir y poder adorarlo en este día, y hágalo siempre con agradecimiento, con amor, y cante fuerte, aunque como yo de repente se nos salgan por ahí algunos gallos, pero hágalo para el Señor, hágalo para el Señor. Pues vamos a comenzar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. No somos merecedores de nada, pero tú tienes misericordia. Gracias por la familia, por la vida, por este tiempo de convivencia con nuestros hermanos. Gracias por aquellos que vinieron y también por los que no pudieron venir, Señor. Agradecemos todo, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. Ahora, Señor, te pido que tú nos guíes en el conocimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ayude, mi Dios, a poder entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que salgamos animados, pero también confrontados y confortados, Señor, por tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues cada semana que pasa nos vamos acercando más al final de la carta a los Colosenses. Y pues ya estamos en el capítulo 4. Estamos en la parte final. Y me gustaría solamente hacer un recordatorio rápido de todo lo que hemos visto, muy rápido, acerca de el propósito de esta carta. El propósito de la carta a los Colosenses es que el propósito de esta carta es mostrar a Cristo como suficiente, mostrar que Cristo tiene la preeminencia en todo. El capítulo 1 nos habla acerca de Cristo como la imagen visible del Dios invisible. Nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. También nos dice que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría en el capítulo 2. También nos habla de que como ya hemos sido redimidos, ya hemos sido salvados por Cristo, bueno, ahora nosotros en consecuencia debemos comportarnos dignamente de hijos de Dios y debemos desechar todo comportamiento contrario a eso, ¿no? Y en el capítulo 4 veíamos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, veíamos enseñanzas prácticas acerca de la sujeción de los maridos a las esposas, los hijos a los padres y de los amos a los siervos. Es una carta muy bonita, una carta llena de enseñanza, una carta altamente cristológica. Y una bendición poder haberla estudiado y escudriñado junto a ustedes. Ahora estamos ya en la parte final, como decía, ya Pablo ha terminado su enseñanza. Ahora vamos a la parte de los saludos. Y fíjense que en esta carta los saludos son muy largos. ¿Largos en qué sentido? En que Pablo se toma el tiempo para describir de una manera sencilla a las personas que se encuentran con él. Esto solamente lo podemos ver en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, donde Pablo hace mención de algunos hermanos y sobre todo de hermanas. Recordarán a Febe, la cual Pablo hace una presentación excelente, una hermana que se ha dedicado a la obra, se ha dedicado a ayudar a los siervos. En pocas palabras, una excelente hermana, no una diaconisa. Pero también en Colosenses hace una descripción de algunos hermanos. Vamos a ir ahí al capítulo 4, versículos 7 al 11. Vamos a ver. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo,
para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, o primo, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Bien, Pablo está en esta sección, ya se está despidiendo, está mencionando a algunos hermanos. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy, en estos pasajes, algunas cualidades que quisiera nombrar en un momento, pero me gustaría comentar algo. En las iglesias sucede un fenómeno bien interesante, en todas las iglesias, y es que no sé si tú o yo hemos sido parte de esto, o lo hemos experimentado con otras personas, pero de repente hay algunos hermanos o hermanas que al asistir a la iglesia no se sienten, como que algo les falta, como que de repente dice, pues, híjole, es que no me trataron como yo quería que me trataran, ¿no? No me sirvieron como yo quería que me sirvieran. Como que no se comportaron tan amistosos o tan amigos, tan compañeros como yo pensé que se iban a comportar, ¿no? Van una, quizás 2 veces, y al no ver respuesta, lo que hacen es se van de la iglesia. Se van simplemente de la iglesia porque no se les trató como se les debía tratar, ¿no? Y este fenómeno es bien interesante porque lleva a estas personas, o nos llevó en algunas ocasiones, a cambiar de iglesias y saltar de iglesia en iglesia buscando eso que tanto estábamos esperando. Pero, ¿por qué esperamos recibir algo que nosotros no hemos dado? Porque sí esperamos ser servidos, pero no nos gusta servir. Y recordemos algo muy importante, las palabras de nuestro Maestro, que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y como nuestro Maestro, nosotros deberíamos de imitar el comportamiento de nuestro Maestro. Esperamos ser servidos, pues entonces vamos a servir. Esperamos que alguien se acerque a nosotros con intenciones de amistad. Pues bueno, entonces acerquémonos nosotros y nadie se nos acerca. Proverbios dice algo, el hombre que tiene amigos, ¿cómo ha de mostrarse? Ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Y cuánta falta hace un amigo, verdad? Mi amiga es mi esposa, pero también tengo amigos, varones, que tienen las mismas luchas que yo, también mi amiga, también mi esposa, mi amiga, también la recomendación es que pueda encontrar mujeres piadosas para que se acerque a ellas y pueda contarles también esas luchas que diariamente viven las mujeres. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de los versículos 7 al versículo 11? Los versículos 7 al 11 nos hacen mención de algunos hermanos que están con Pablo y algunos hermanos que colaboran con él. El estudio del día de hoy, la reflexión del día de hoy, lleva por título el compañerismo y el servicio cristiano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Bueno, estos versículos, como les decía, nos muestran a algunos hermanos que fueron compañeros de milicia, como dirá Pablo en algunas otras cartas. Fueron compañeros de Pablo en tiempos difíciles, fueron compañeros de Pablo también en las buenas. Pero podemos extraer de estos versículos algunas características de un compañero cristiano y también del servicio cristiano, porque estos siervos prestaban servicio a la iglesia, pero también prestaban servicio a Pablo, ¿no? Y obviamente ese servicio a los hombres y a la iglesia se traduce en el servicio a Dios, o viceversa. Y bueno, vamos a responder una pregunta. En primer lugar, ¿qué elementos deben existir en el compañerismo cristiano? En primer lugar, o punto número 1, algo que es obvio para muchos,
Y que podrán decir, bueno, pues obviamente si estamos hablando del compañerismo cristiano y el servicio cristiano, obviamente que el primer elemento es que esa persona sea un creyente, ¿no? Pero es que a veces obviamos las cosas y a veces al obviar las cosas pasamos por alto este pequeñito detalle. A veces buscamos compañerismo o amistad en personas no creyentes. Quiero dejar claro que estos elementos son para nosotros, para que nosotros reflexionemos sobre eso, para que nosotros modelemos estos elementos. Pero a veces nosotros tenemos necesidad de ir en busca de amistad de algunas personas y muchas veces no creemos encontrarlas en la iglesia, ¿no? Porque el hermano creemos que los hermanos son inmaduros, creemos que los hermanos no se comportan como un creyente debe comportarse, ¿no? Buscamos que nos sirvan, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues echamos mano del compadre, de la comadre, de la amiga, del compañero de trabajo, como para descargarnos, como para contarles nuestras penas. Y es que esto sucede con regularidad. No estoy diciendo que no podamos tener una amistad o una plática, compañerismo con los del trabajo o con los vecinos. Pero, hermanos, seamos sinceros. Una persona que no cree en Cristo, una persona que vive una vida alejada de la ciudadanía de Dios, sin esperanza en el mundo, como dice Efesios, ¿podrá aportarnos algo para que nosotros podamos ser como Cristo? Pues no, en su soberanía el Señor podrá hacer que esas cosas o esa convivencia que tengamos con las personas, pues ayuden a bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere para sus hijos. El Señor quiere que nosotros busquemos amistad y compañerismo en las personas de nuestra iglesia, porque para eso fue creada la iglesia. No piense usted que viendo la predicación en línea va a lograr este propósito que quiere, porque después de la pandemia y durante la pandemia, muchas personas decidieron ya no salir de sus casas los domingos y congregarse virtualmente y desde ahí ver la predicación, y esto para nada es bíblico y para nada es bueno. No es bueno porque no es la voluntad de Dios para sus hijos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Cómo debemos comportarnos si queremos ser verdaderos compañeros? Bueno, ya lo dijimos. Debemos ser unos creyentes. Inciso A. Un ministro. Usted y yo podemos decir, porque fíjense lo que dice el versículo 7, las expresiones fiel ministro y consiervo del Señor. Bueno, hermano, es que pues yo no soy un ministro de la palabra. Es que pues yo ni siquiera salgo a evangelizar. O sea, hermano, yo no podría cumplir esto, o como que no corresponden esas características a mí. Bueno, déjenme leerles un pasaje. Segunda de Corintios 3:6, si aparece en pantalla para que lo vea. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta palabra ministro quiere decir servidor. Es la palabra diácono. Todo creyente es un servidor. Todo creyente es un ministro. Si usted ha creído en Cristo, si usted ya se bautizó como evidencia de su fe, entonces usted es un ministro. Ministros pastorales, ministros diaconales. En general, es un ministro. Ahora, puede decir, hermano, pero yo soy nuevo, como que todavía no encajo en estos requisitos. Bueno, no necesita encajar en el prototipo de un predicador, o quizás no está sirviendo en la iglesia, pero hay algo, y lo recuerdo y lo repito otra vez, todos somos ministros, dice Pablo, somos ministros de un nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Somos ministros de un nuevo pacto. Ahora, la Biblia dice que Dios ha hecho un reino, nos ha hecho reyes y sacerdotes, o un reino
de sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Ministrar en el templo. Usted y yo, de alguna u otra manera, servimos a Dios. Ahora, no lo podemos hacer de momento cuando iniciamos de manera perfecta, pero estamos siendo capacitados. Poco a poco estamos siendo capacitados. Es decir, hay ministros capacitando y ministros siendo capacitados. Santos perfeccionando a otros santos. Efesios 4, 11 y 13. Un ministro en preparación constante. Dice así: y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no nos preocupemos si en este momento no sabemos mucha teología, no nos preocupemos si en este momento acabamos de ser bautizados y no podemos servir o creemos que no podemos servir. Recordemos que estamos siendo capacitados. Nosotros somos creyentes ya, ese es el primer requisito. Una vez que usted creyó en Cristo, usted ahora es un siervo de Cristo, es un ministro. Y la Biblia dice que somos llamados a ser ministros fieles, fiel ministros y consiervo en el Señor. Mi hermana José es consierva en el Señor de mi esposa, mi hermano Héctor es mi consiervo en el Señor, todos somos siervos. No sé si fue aquí que vimos acerca de los amos y acerca de los esclavos, ¿no? Al final de cuentas todos tenemos un amo y nuestro amo está en los cielos. Todos somos consiervos en el Señor. Eso en primer lugar, como primer elemento para ser un compañero cristiano. Para que exista un verdadero compañerismo cristiano, debemos ser fieles creyentes y debemos buscar a creyentes fieles en el Señor. Ahora, como segundo elemento, fidelidad. Lo podemos ver en el versículo 7, 8 y 10. Se nos nombra a tres personajes: Tíquico, Aristarco y Onésimo. Un poquito de la historia de estas personas. A ver, ¿quiénes eran Tíquico y quién era Onésimo? Pues sabemos muy poco, pero lo que sí sabemos en el contexto de la carta es que Tíquico y Onésimo eran los portadores de esta carta. Ellos llevaban la carta a Colosas. Y se les dice, Pablo les llama fieles ministros. Y ocupa la palabra griega pistos. Esta palabra griega pistos es de donde surge la palabra que nosotros conocemos como fe. Pero cuando hablamos de fidelidad como elemento para el compañerismo cristiano, hablamos de dos cosas. Hablamos de una persona que es digna de confianza. A ver, nosotros somos dignos de confianza, hermanos. ¿Cuántas personas han llegado a nosotros y nos han contado alguna situación y de repente pues estamos entre amigos, estamos en una comida y por ahí se nos sale lo que nos contaron, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Pero no es correcto. La Biblia nos dice que si queremos ser verdaderos compañeros, debemos ser dignos de confianza. Onésimo y Tíquico llevaban esta carta. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Y también se entiende que Onésimo. Pero a ver, Pablo, ¿no todo lo que a ti se refiere ya va escrito en la carta? No va escrito todo en la carta. ¿Por qué razón? Bueno, recuerden que Pablo estaba en una cárcel. Entonces, no se podía escribir todo por cuestiones de seguridad. Se requería de hermanos fieles, dignos de confianza, para que pudieran comentar
todo lo que Pablo quería comentarles a estos hermanos. Aquella persona que iba a comentar todo no podía ser cualquier persona. Tenía que ser una persona digna de confianza. ¿Y quiénes encajaban en este papel, en este cuadro? Bueno, Tíquico y Onésimo. Ahora, ¿qué otro aspecto de la fidelidad vemos? Bueno, ya dijimos que tiene que ser uno digno de confianza, o debemos ser dignos de confianza. Pero también tenemos que ser fieles en los días buenos y en los días malos. Tíquico y Aristarco, otros personajes que mencionan los versículos 7 y 11. Estos personajes, Tíquico y Aristarco, si ustedes leen el libro de los Hechos, van a notar que fueron personas que acompañaron a Pablo en sus viajes. Aristarco, por ejemplo, cuando estaba en Éfeso con Pablo, vivió una situación casi a punto de la muerte. Y es que Pablo, estando en Éfeso, predicando el Evangelio, por ahí les hizo ruido a los comerciantes. Estos comerciantes hacían templecillos a la diosa Artemisa o Diana, y representaba un peligro porque Pablo decía que solamente hay un Dios, pero ese Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que se les acababa el negocio, ¿no? Porque si no habita en templos hechos por manos humanas, pues ¿para qué queremos este templecito, no? Pero era un riesgo. Entonces, uno de los comerciantes incitó a una turba para que fueran a ver a Pablo y pues lo confrontaran, ¿no? Pero adivinen a quién se encontraron. Se encontraron a Aristarco y a otro discípulo, y lo arrastraron, lo golpearon, le fue como en feria, ¿no? Pero lo hicieron para proteger a Pablo. Otros hermanos no permitieron que Pablo saliera de donde estaba para que no le pasara lo mismo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que va a haber personas que van a poner su vida por la vida de otras personas, ¿no? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto lo ejemplificó mejor nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que tanto Tíquico como Aristarco pusieron su vida por Pablo. Ahora, voluntariamente, ustedes lo van a notar después, en casita, si leen Hechos 20, Hechos 19, que tanto Tíquico como Aristarco acompañaron a Pablo en este viaje hasta Roma. Pudieran haberse desafanado, por así decirlo, de esta situación, pero no lo hicieron. Decidieron acompañar a Pablo. ¿Por qué? Porque se requiere hermanos fieles. Este es otro elemento del compañerismo cristiano, la fidelidad y un verdadero creyente. Ahora otra cosa, otro elemento del compañerismo cristiano, el consuelo. ¿Cuántos somos buenos para consolar aquí? Yo creo que yo no tanto, porque a veces no sabemos cómo llegar y consolar, ¿no? Pues échale ganas, una palmadita, ¿no? Y a veces no somos tan buenos para consolar, pero la Escritura nos da ejemplos de hermanos que así lo hicieron. Y repetimos y recalcamos, el mejor ejemplo de consuelo para el creyente es nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dan consuelo. Pero en este caso se hace mención de algunos hermanos. Los versículos 10 y 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido un consuelo para mí. Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo, fueron un consuelo para Pablo. Pero también de Tíquico y de Onésimo se dice que llevan la carta para que mediante esa carta, mediante ellos,
los colosenses sean confortados, que sus corazones sean confortados, sean animados. Y este es otro elemento importante, hermanos y hermanas, que aquel que quiera ser un verdadero compañero cristiano tiene que tomar en cuenta el elemento del consuelo. Pero vamos a ver algo interesante, porque se ocupan dos palabras diferentes. En el versículo 8, para hablar de confortar o de consuelo, se ocupa la palabra paracalesis, que viene del verbo parakaleo. Y esto es también importante porque en la mañana veíamos la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Y al Espíritu Santo se le menciona como el consolador. Y esta palabra consolador es la palabra paracletos, que la traducción más correcta es el ayudador. Literalmente quiere decir el que está al lado de, el que va y presta ayuda o va o corre en auxilio de. En este contexto, en el versículo 8, se refiere a alguien que acude al auxilio, o mejor, se refiere a alguien que acude para confortar y para animar. ¿Qué es lo que llevaban Tíquico y Onésimo en sus manos? Llevaban una carta. Ahora, esta carta posteriormente se convertirá en lo que nosotros conocemos como parte del canon del Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses. Es decir, esta carta es una carta inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es la que nos da consuelo, es la que nos conforta, es la que nos anima. Pero estos hermanos tenían esta labor también, que mediante la palabra de Dios, ellos pudieran confortar a estos hermanos. Porque si recuerdan ustedes la situación de estos hermanos, Epafras se tiene que ir porque se enfrentan ante esta nueva herejía, ¿no? Que unos maestros del error andan difundiendo. Y Epafras, preocupado, se va y llega a Roma. Y ahora los deja más preocupados porque, bueno, ¿qué habrá sido de Epafras? ¿Se habrá quedado? ¿Se habrá perdido? Estaban angustiados porque tenían la situación de las iglesias y ahora tenían la situación de Epafras, ¿no? El hecho de recibir esta carta de mano de dos personas que habían tenido contacto con Epafras, pues obviamente es causa de consuelo, es causa de ánimo, ¿no? Está bien, está trabajando, está en la obra. Ánimo, hermanos, sigan perseverando en la doctrina. Ánimo, hermanos, no se desanimen. Estos hermanos tenían esta cualidad, Onésimo y Tíquico, de animar. Pero también se nos dice que Justo, que Aristarco y que Marcos eran un consuelo para Pablo. Aquí se ocupa otra palabra, una palabra bien interesante y una palabra que solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, y esta palabra es la palabra paregoria. Por ahí hay una medicinita que creo que ya no se vende, estaba viendo en internet, era una fórmula paregórica, que era una medicina que se ocupaba para todos los males, pero fue contraproducente porque tenía por ahí una droguita que hacía que quizás no se curaran, pero se les olvidaba, ¿no? Entonces, pero bueno, paregoria. Esta palabra en medicina ya no tiene un uso, pero se ocupaba como una palabra o una medicina que aliviaba un dolor o una irritación o una enfermedad, ¿no? Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Pero antes, la palabra paregoria está compuesta de dos palabras y literalmente quiere decir un discurso de ánimo al lado de. Al igual que la otra palabra paracletos o paraclesis, que quiere decir el que acude en ayuda al lado de, paregoria dice un discurso de ánimo al lado de. Son palabras sinónimas, pero que se escriben de manera diferente. Paregoria ya casi, más bien ya no se usa. Pero, ¿qué podemos deducir de esto? Otra vez, Pablo, ¿dónde está? Está en la cárcel, ¿no? Ahora, dice que los únicos de la circuncisión, es decir, los únicos judíos que están con él, probablemente solamente sean Marcos y Jesús llamado Justo. En la cárcel, Pablo
no la pasaba bien. ¿Ustedes saben o se han tomado el tiempo para investigar un poco de lo que era estar en una cárcel romana? Bueno, muchas veces el estar en una cárcel romana implicaba que se estuviese con otra persona atada, que las personas que estaban ahí tuvieran un cepo. Un cepo es una especie de grilletes, algo así, que se ponen en las manos para que no se puedan mover, pero también van en los pies. ¿Ustedes se imaginan qué difícil es para ellos? O sea, no podían ir al baño, o sea, para ir al baño tan solo, ¿no? Eso se convertía en una cosa pues muy insalubre. Ahora eso, en aquel entonces la medicina no creo que haya estado muy avanzada. En conclusión, lo que esto traía eran enfermedades. Pero si se enfermaba Pablo y no tenía nadie en la cárcel, ¿quién le iba a ayudar? ¿No? Ahora, el hecho de estar enfermo y que tú ves que nadie te ayuda, es una angustia y es un dolor. O sea, es causa de tristeza, una tristeza profunda. Y es por eso que la Biblia ocupa esta palabra, paregoria, porque se necesitaba de compañeros, de amigos, que pudieran traer alivio a ese dolor, a esa enfermedad que Pablo estaba pasando. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, lo hacían dándole los cuidados necesarios, pero también animándolo. Pero es el apóstol Pablo. ¿Cómo al apóstol Pablo lo vas a animar? Un hombre de Dios. O sea, después de Jesucristo es la segunda persona que todo el mundo quisiera conocer, ¿no? Pablo, uno de el héroe más grande de la fe, pudiéramos decir, ¿no? Porque muchos de nosotros quisiéramos conocer a Pablo allá en el cielo para preguntarle muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, ese Pablo fuerte, ese Pablo sabio que escribió casi todo el Nuevo Testamento, era un hombre, un ser humano como usted y yo, y necesitaba de compañeros que le consolaran. ¿Quién encajaba en este molde? Bueno, las personitas que ya mencionamos, Tíquico, Onésimo, Justo, Aristarco y Marcos. Personas que consolaron a Pablo, que lo ayudaron en sus debilidades también. Así que no pensemos, hermanos y hermanas, que porque estamos en Cristo y porque tenemos una comunión con el Señor, no vamos a caer o no podemos tropezar. El que mire que está firme, cuide que no caiga, ¿no? Porque cuando más pensamos que estamos firmes, es cuando más nos puede venir por ahí alguna situación. Entonces, hermanos, el cristianismo no se hizo para vivir solo. ¿Recuerdan la misión de los 70? No del año 70. En el Nuevo Testamento, Cristo envía a 70 personas para que vayan y prediquen el Evangelio, y sanen y echen fuera demonios. Pero uno pudiera pensar, bueno, 70 personas, ¿no? Pues que los manden a Veracruz, a Alvarado, a Cardel, a Jalapa, a Tamarindo, ¿no? Para que ocupen o abarquen un área grande, ¿no? Los mandaban de cuánto en cuánto. Los mandaba de 2 en 2, porque el cristianismo no se vive solo. No es un cristianismo del llanero solitario. Es un cristianismo en compañerismo. Y es necesario, hermanos, que busquemos a compañeros fieles, compañeros que nos ayuden a vivir una mejor vida cristiana. Y nosotros debemos ser esos compañeros también. Ese es el tercer elemento que podemos extraer de estos hermanos. Ahora, un cuarto elemento que está implícito ahí: el perdón y la restauración. Y para esto tenemos 2 ejemplos en esta carta. Y es bien curioso porque ¿cuántos de ustedes han tenido algún pleito con un hermano? ¿Alguna diferencia con un hermano? Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos discusiones con hermanos. No nos parece lo que nos hacen. Nos traicionan, nos ofenden, nos quedan mal, hablan de nosotros. Muchas cosas que no son correctas, pero que suceden, ¿no? Y nosotros también hemos hecho lo mismo. Eso es lo peor, ¿no? Que no deberíamos hacerlo, pero lo hemos hecho. Bueno, otro elemento de este compañerismo es que debe haber perdón y restauración. Las relaciones interpersonales son las más complicadas, porque usted puede tener una relación con un perrito, con un gato,
Y usted puede decir, el perro es mi mejor amigo, ¿no? De hecho, se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Y de algún modo, a veces podemos ver en los perritos cosas que deseáramos ver en los seres humanos, ¿no? Como agradecimiento, como fidelidad, porque a pesar de que les hacemos lo que les hacemos, los dejamos sin comer, por ahí les damos una patada, pero el perrito vuelve, ¿no? Y muchas personas dicen, no, yo prefiero tener comunión con un perrito, ¿no? Yo prefiero 1000 veces a un perro a mi lado que a una persona, ¿no? O ayudar, hay muchas personas en la actualidad que prefieren ayudar a un perrito, a un gatito que está sin hogar y sin comida, que a un niño que está sin hogar y sin comida. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no se encuentran estos elementos, estas características, ¿no? Del agradecimiento, de la fidelidad. Pero eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto porque la Biblia no nos dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Son muy bonitos los perritos, sí. Son muy bonitos, son muy buenos compañeros, pero nuestro compañerismo debe darse con los seres humanos, ¿no? O los perrijos que están muy de moda. Ya los jóvenes ya no quieren tener hijos. Ahora quieren tener perrijos o perrigatos, ¿no? También no es correcto, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Ahora, el cuarto elemento, el perdón y la restauración. Aparecen 2 nombres aquí de 2 personas. El primero es Marcos. Marcos, de nombre Juan. Y antes, otro dato curioso que les quiero decir. Muchas veces van a notar, como en el caso de Juan Marcos, y en el caso de Saulo de Tarso, que ahora se llama Pablo, que tienen 2 nombres. Veíamos anteriormente en alguna clase que Dios le cambia los nombres a las personas, ¿no? Pero bueno, no es el caso aquí. Esto tiene que ver un poco con el contexto histórico y cultural de la zona. Y es que a veces muchas personas tenían 2 nombres. Pablo era ciudadano romano y era ciudadano judío. Su nombre judío era Saulo de Tarso, porque había nacido en una comunidad romana llamado Tarso de Cilicia. ¿Pero por qué se llamaba Pablo? Bueno, ese era su nombre romano, era un nombre latín, Paulus, que quiere decir pequeño, ¿no? Lo mismo con Juan Marcos. Su nombre judío era Juan o Yohanan y su nombre gentil era Marcos. Solamente como dato interesante. Por eso tenían 2 nombres. Pero bueno, Marcos, primo de Bernabé, que es la mejor traducción. En el capítulo 13 de Hechos se dice que Bernabé quiso llevar a Marcos con ellos para salir a predicar el evangelio a las diferentes naciones. Y se van. Pero por alguna razón, Juan Marcos decide regresarse a Jerusalén. O sea, los abandonó. Abandonó a Pablo y abandonó a Bernabé. Dice, no, ¿sabes qué? Yo, muchas gracias. Sí sirvo al Señor, pero yo creo que aquí me quedo, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues los abandonó. Esto después trajo consecuencias, porque en el capítulo 15 de Hechos, en el segundo viaje misionero, Pablo dice, ¿sabes qué, Bernabé? Yo creo que ya es tiempo como de ir a darles una vueltecita a los hermanos, ¿no? No, pues sí, pero pues vamos a llevarnos a Juan Marcos, ¿no? No, ¿cómo crees? Pues si nos abandonó a medio camino, ¿cómo no lo vamos a llevar? Oye, Pablo, pero vamos a llevárnoslos. No, dije que no lo podemos llevar. Pues sí, no lo vamos a llevar, pues no. Entonces tuvieron un desacuerdo. Entonces Bernabé jaló con Marcos y Pablo jaló con Silas, ¿no? Dice que tuvieron un desacuerdo. Tuvieron ahí una pelea. Pablo, quiero pensar que se sintió en algún momento traicionado. Yo creo que no pudo ver en Marcos esa fidelidad, esa madurez, como para podérselo llevar, ¿no? Pero ¿qué encontramos? ¿Por qué mencionamos como ejemplo a Marcos de perdón y restauración? Bueno, porque aparece aquí en Colosenses. ¿Y qué se dice de Marcos? En el versículo 10 dice, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, ¿qué dice? Recíbanle. Lo cual quiere decir que la relación que estaba rota entre Pablo y Marcos
se había restaurado. Y es que, hermanos, tenemos que dar pie a aquellos hermanos que nos han fallado o que han fallado en la iglesia. Debemos darles esa oportunidad. Dios les está dando la oportunidad de ser restaurados y Dios les ofrece el perdón, ¿por qué nosotros no? Y es que nuestra soberbia, nuestro orgullo a veces no nos permite perdonar a estos hermanos. Y yo he encontrado muchas veces en que, dándonos la oportunidad, porque nosotros también nos damos esa oportunidad de restaurar esta relación, he encontrado mayores beneficios que si dejásemos esta relación de lado. Hermanos, aprendamos a perdonar para que ellos puedan ser restaurados. En este caso, Marcos, es muy probable que no haya sido restaurado ni por Bernabé ni por Pablo, sino por Pedro. De hecho, el evangelio de Marcos es un evangelio que se le adjudica a una autoría de Pedro, porque Pedro le llama en sus cartas, mi hijo, que yo engendré, a Marcos, amado hijo, le dice. Entonces, alguien le dio esa oportunidad, no fue Pablo ni fue Bernabé, de la restauración. Y miren, de hecho en la carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le dice, pues cuando vengas, tráeme esto y tráeme aquello, pero ¿sabes qué? No te olvides traerme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos hermanos no hemos rechazado que eran potencialmente útiles para el ministerio y no les dimos la oportunidad? Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esta parte. Debemos perdonar, pero también debemos restaurar. Si un hermano viene aquí dolido, con un arrepentimiento sincero, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando un hermano viene arrepentido. ¿Por qué? Porque en primer lugar comienza a venir a la iglesia, comienza a mostrar frutos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. En ese momento nosotros debemos empezar a hacer la labor de restauración, o como le dirá Pablo a los corintios, recíbanlo para que no sea consumido de mucha tristeza. Sí pecó grandemente, pero hermanos, ya se arrepintió, recíbanlo para que su corazón sea confortado. Y tenemos otro ejemplo de consuelo, de perdón y de restauración. Onésimo. Y saludos a mi hermano Onésimo si en algún momento llega a ver esta grabación. Está allá en Jalapa, sirviendo también. Otro ejemplo para ilustrar este punto de perdón y restauración es Onésimo. ¿Cuántos han leído la carta a Filemón? ¿No la han leído? Bueno, como el día jueves, les animo a que la lean. Es un solo capítulo, está bien cortita y está bien interesante y bien bonita. Bueno, ¿quién era Onésimo? Onésimo era útil, como su nombre en griego lo dice, pero Onésimo era un esclavo. Y como ya mencionamos anteriormente, los esclavos pues no tenían de otra más que servir, ¿no? Los romanos. Y pues Onésimo un día se cansó y dijo, ¿sabes qué? Yo no veo claro aquí, Filemón me trata bien mal y pues me voy a ir. Y al parecer pues Onésimo le robó algo ahí a Filemón, pues cómo le iba a hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces al parecer Onésimo le roba a Filemón, se va y providencialmente llega a Roma y conoce a Pablo, ¿no? Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte. Pero pues allá Filemón está bien enojado, ¿no? Enojado y pues ahora sí me las pagas porque pues todavía te hubieras ido y no te hubieras llevado nada, ¿no? Pero pues te llevaste algunas cosas y me dejaste la chamba tirada. Bueno, a veces así va a pasar, hermanos y hermanas. Personas que de verdad nos van a dañar mucho, incluso va a haber personas que van a ir a nuestras casas y nos van a ofender, personas que van a agredir a nuestra familia ahí en nuestras casas, o nos van a quedar mal, vamos a prestarles dinero o vamos a prestarles algo, no nos lo van a devolver. Y bueno, pero ¿qué nos enseña la historia de Onésimo y de Filemón? Nos enseña acerca del perdón y la restauración. Nuevamente, Onésimo no es restaurado por Filemón, pero gracias a Dios que pudo llegar a la cárcel y encontrar a Pablo, quien lo restaura, quien lo anima, lo consuela, le predica el evangelio, y ahora Onésimo es uno más de nosotros, es uno más de la familia de la fe. La expresión, fíjense lo que dice el versículo 9.
con Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Se imaginan ustedes leyendo a Filemón esta parte? Amado y fiel hermano. No, Pablo, estás mal, si me robó. ¿Cómo va a ser fiel? Fiel pero a sus creencias, o fiel a robar, ¿no? Y luego le dice, que es uno de vosotros. O sea, Pablo, todavía encima de eso, todavía dices que es uno de nosotros. Pues si lo dices porque es colosense y ciudadano colosense, pues quizás, ¿no? Pero no se refiere a eso. Porque Pablo le dice a Filemón, le dice, tenlo ya no como esclavo, sino más que esclavo, un hermano amado. Entonces, pues fue difícil, me imagino que fue difícil para Filemón haber recibido esa carta y sobre todo que iba en manos de Onésimo, ¿no? Pero esto nos ayuda a entender o nos ayuda a ilustrar este punto. Un verdadero compañero debe mostrar y modelar el perdón y la restauración. También le dice Pablo a Filemón, en otro tiempo no te fue útil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Entonces, fíjense qué gran beneficio hay en poder otorgarle a una persona el perdón y después del perdón poder restaurarlo. Alguien a nosotros nos dio esa oportunidad, ¿no? A lo mejor tu caso fue como en el mío, una restauración matrimonial. A lo mejor en tu caso fue una restauración de una relación entre amigos, estuviste en la cárcel, qué sé yo, muchas cosas, y que el Señor nos perdonó y nos permitió encontrar restauración de un matrimonio fallido, de muchas cosas. Así que, hermanos, tomemos en cuenta esto, porque si nuestro Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, ahora, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otras personas? Y esto nos cuesta. A mí me cuesta, yo creo que a mi esposa también, porque lo vivimos a diario, donde tenemos que perdonarnos ella y yo todos los días nuestras faltas. Todos los vivimos también en el contexto de la familia, nuestros hijos. Todos los días nuestros hijos pecan contra nosotros y nosotros pecamos contra ellos. Pero pues ¿saben qué? Vivimos con ellos. Entonces tenemos que perdonarnos constantemente, ¿no? Y ayudarnos. Y hasta aquí, hermanos, estas cualidades, 4 cualidades bien importantes que nos modelan estas personas. En primer lugar, es que debemos ser unos verdaderos creyentes, fieles ministros. Debemos ser dignos de confianza, fieles en los días buenos y en los días malos. Porque también ocurre que a veces nos peleamos con nuestros amigos, ¿no? No sé a cuántos les han pasado. Y de repente no le voy a hablar. Y que me hable él. Pero hermano, si tú te enteras que tu hermano o ese hermano con el que estás peleado tiene una situación difícil, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que portarte fielmente con él, con esa amistad. Tienes que ser fiel a esa amistad. Pues sí, no estoy muy bien con él en este momento, quizás me hizo algo, pero es mi amigo. Entonces voy a apoyarle, ¿no? Debemos mostrar esa fidelidad, debemos también mostrar el consuelo, el perdón y la restauración. Preguntémonos esto, hermanos. ¿Nos estamos comportando como compañeros y amigos en Cristo? Quiero que nos llevemos esta pregunta. ¿Realmente me estoy comportando así? Porque si esperamos que otros se comporten así con nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a dar esto, no estamos dispuestos a comportarnos como esto, porque nosotros no damos y no recibimos. Eso es algo que pasa muy comúnmente en el cristianismo y no debe ser así. Ahora, el título de esta enseñanza, de esta reflexión, es el compañerismo y el servicio cristiano. Preguntémonos también algo. Quiero que reflexionen acerca de esto. Marcos, Tíquico, Aristarco, Jesús llamado Justo y Onésimo. ¿Quiénes eran estos personajes? Compárelos con Pablo. ¿Quiénes eran? Pues no eran conocidos. O sea, ¿quién en Roma se iba a preocupar por Jesús llamado Justo, que nada más se menciona en esta carta? No lo conoce ni en su casa, ¿no? O sea, eran personas desconocidas totalmente para otros hermanos. No eran personas que eran visibles.
¿Y por qué les digo esto? Porque a veces nuestro servicio al Señor está condicionado a que nuestros esfuerzos, nuestras labores, nuestras tareas puedan ser vistos por otras personas. Híjole, es que yo hice esto, pero pues yo veo que nadie me toma en cuenta, ¿no? Llegué temprano y limpié y llegó la hermana y desacomodó las sillas o hizo esto, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a pasar desapercibidos, y estos hermanos son el mejor ejemplo de compañerismo, pero también son el mejor ejemplo de servicio, de un servicio que no se nota, de un servicio que no se ve, pero de un servicio que es fundamental y medular en el servicio del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo. Porque ¿qué hubiera sido del ministerio del apóstol Pablo sin estas personas? Digo, por providencia divina y con la ayuda de Dios, pudo haber salido adelante. Pero a Dios le plació que Pablo no fuera de esas personas que se creen autosuficientes y que no dependen de nadie. El Señor le mostró a Pablo que no era autosuficiente. El Señor le mostró a Pablo y a nosotros que necesitamos de personas y de hermanos y compañeros fieles en el servicio cristiano. Ahora, tomando en cuenta esto, hermano y hermana, hago una pregunta para que reflexionemos. Si tu servicio, como el de estos hermanos, no es visible, si tu servicio, como el de estos hermanos, no es reconocido, entonces, en primer lugar, ¿qué valor tiene mi servicio, tu servicio, para el Señor? ¿Qué valor tiene? Pues tiene mucho valor, hermanos y hermanas. Tiene mucho valor, ya lo dije. El ejemplo que nos pone la palabra en estos versículos es el ejemplo de Aristarco, Tíquico, Onésimo, Marcos. Y Jesús llamado el justo, que nada más se menciona aquí. O sea, ¿cuánto valor tiene este servicio? ¿Cuánto valor tuvo para Pablo? Hay hermanos que nos apoyan incondicionalmente y que ni siquiera son conocidos en la iglesia, o que son conocidos porque van, pero no por lo que hacen a veces, porque su servicio pasa desapercibido, pero son de un valor incalculable para nuestras vidas. Y es que a veces perdemos de vista que el valor del servicio de nosotros no radica en el hecho de que sea visible. ¿En qué radica nuestro servicio? ¿En qué radica el valor de nuestro servicio? Lo vimos hace 2 semanas o 3 semanas. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El valor de nuestro servicio radica en eso, hermanos y hermanas, en que servimos a Cristo. A Cristo el Señor servís. Ustedes sirven a Cristo el Señor, no sirven a los hombres. Ahora, esto no significa que porque no sirven a los hombres, no los atiendan de buena manera, porque nuestro servicio a Dios se traduce en el servicio a los hermanos. Así que no vayan a empezar, yo no te sirvo a ti, yo sirvo al Señor, ¿no? Y hazle como quieras, no, hermanos. Nuestro servicio a Dios se traduce en el servicio a los hombres, pero lo hacemos como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Yo tengo que servir a mi esposa como si estuviera sirviendo a Cristo. Yo tengo que servir a mis hermanas como si estuviera sirviendo a Cristo. En eso radica el valor de nuestro servicio. Ahora, podemos decir nuevamente, nuestra labor es pequeña. Hermano, pues yo me he esforzado, pero mira, nada más no veo resultados. O no me aprecian, hermano, pasa esto y pasa lo otro, ¿no? O yo también lo he dicho, o sea, híjole, pues me preparé para el domingo, me preparé para el jueves, y es más común que entre semana no vayan personas, ¿no? Y llegaron nada más 4 personas, 3 personas, ¿no? Por ahí un hermano amado nos decía que se preparaba para sus estudios, recién comenzaba, y nada más llegaba su mamá y su papá, ¿no? Y el hermano se preparaba y se preparaba y se preparaba. Híjole, hermano, y, oye, ¿cómo es? No, pues bien, pero nada más llegó mi mamá. Pues nada más llegó este hermano, y tu papá y tu mamá, no, pues no pudieron ir, ¿no? A veces así va a pasar, hermanos. Y es triste, a veces es triste porque, en primer lugar, porque uno se siente como, híjole, pues me esforcé, le eché ganas toda la semana,
y pues para que nada más viniera una persona, ¿no? Entonces, pues creo que no es justo, pero recordemos lo que ya dijimos, que nosotros servimos a Cristo, ¿no? Que servimos a Cristo el Señor, que el valor de nuestro servicio radica en eso, que servimos a Cristo, y que nuestra labor, por muy pequeña que parezca, así no vengas a predicar, no vengas a orar, así solamente vengas solamente a limpiar, a preparar el café, porque a veces también pasa eso. Híjole, hermano, pero pues a mí nada más me toca estar sentado cuidando la puerta, pero estás sirviendo a Cristo. Hermano, es que pues a mí nada más me toca decirles a los hermanos, organizarlos, y no, pues nadie me ve, ¿no? Pero estás sirviendo a Cristo. Tu labor, por muy pequeña que parezca, no es insignificante. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Eso también debe animarnos y confrontarnos, porque dice, estad firmes y constantes. Muchas veces vamos a tambalear y vamos a sentirnos desanimados, pero la palabra nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, tu trabajo, hermano y hermana, por muy pequeño que parezca, no es en vano. Mi hermano Saúl Villa, allá en Jalapa, tiene una frase que a mí me gusta mucho y que al principio de las clases en el seminario me gustaba que él dijera y me daba mucho ánimo. Mantente fiel, mantente fiel. Tú sé fiel en esto, sé fiel en aquello. Compórtate de manera fiel. Esto tiene que ver también con la fidelidad, hermanos. Y estemos firmes y estemos constantes, porque nuestro trabajo es para el Señor y nuestra obra en el Señor no es en vano. Que solamente pudiste predicarle a una persona, que no le has predicado más que a 2 personas en todo el año, pero has podido estar orando por ellos. Ellos no lo ven, pero tú y el Señor saben que has estado orando por ellos. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, en segundo lugar, también preguntémonos algo. ¿Qué importancia le damos a nuestro servicio para el Señor? Si ya vimos que nuestro trabajo no es en vano, que la importancia de nuestro trabajo para el Señor no radica en el hecho de ser vistos, sino de que servimos a Cristo el Señor. Pero bueno, ¿qué tan consciente eres tú o qué importancia le das tú a tu servicio al Señor? ¿Qué importancia le das tú a tu compañerismo para con otras personas? Una pregunta. Antes de venir a este lugar, antes de poder orar los días jueves, me parece que están orando, antes de poder ir a visitar a otra persona, ya leíste, ya oramos. No me gusta hablar luego en tercera persona. Ya leímos, ya oramos, porque le estamos dando el valor necesario para poder estar aquí. O para la proyección, ya checaste quién va a predicar, ya checaste que te hayan mandado las diapositivas. O para los que están en el coro, como le llamo, en la alabanza, ya te preparaste, ya practicaste. Cosas como esas son las que debemos tomar en cuenta, hermanos y hermanas, porque a veces somos muy negligentes. Y esa es otra pregunta, ¿estamos siendo diligentes en ese aspecto? Otra cosa que pasamos por alto, ¿a qué hora es la reunión? No, pues la reunión de nosotros es a las 12. Ok, ¿y a qué horas estás llegando? No, pues a las 12:05. O sea, hermano, pues si era a las 12 tendrías que haber llegado a las 11:30 mínimo, ¿no? O a qué horas, si no serviste, pero tienes que llegar al culto, ¿a qué horas estás llegando? Pues yo ya no llego a la dominical, hermano, pero sí llego a la predicación. Hermano, aunque no vayas a servir, pero de alguna manera tienes que ser diligente en las cuestiones del Señor. Y bueno, otras personas ya ni le dan importancia y simplemente la ven por internet, ¿no? Puede ser legítimo porque algunas personas se enferman o tienen por cuestiones de trabajo no asisten, pero si tienes la oportunidad, entonces sé diligente. Si ya sabes que te toca servir, bueno, pues chécate tu calendario y ve qué día te toca, porque luego se da la cuestión de que, hermano, o preguntamos, ¿no? Hijo de hermano, pues estamos a 20 ¿no? 27 de agosto. ¿Sabes cuándo me tocaba servir? Hermano, te toca servir este domingo. Híjole, no me acordaba, ¿no? O sea, ¿qué habla
¿Qué dice eso de nosotros? Que somos negligentes en las cosas del Señor y no les damos la importancia. Pero ¿qué pasaría si tienes una cita en el ISSSTE, en el seguro, en el hospital de alta especialidad del ISSSTE, de Veracruz? ¿Qué pasa si tú no llegas puntualmente? Tú pierdes tu cita. Pierdes tu cita. Oye, es que miren, ¿sabe qué? Se me hizo bien tarde porque había mucho tráfico. Pues tuvo que haberlo tomado en cuenta. ¿De dónde viene? Híjole, vengo de Jalapa. ¿A qué hora será tu consulta? A las 10. ¿Te hubieses venido a las 5 de la mañana para llegar puntual aquí? Híjole, pero no sé qué. No hay excusa. Órale. En una ocasión a nuestro niño en el kinder llegamos a las 9:01. Y la persona que trabajaba en ese kinder era una vecina. Era una intendente, era vecina. No nos dejó pasar. ¿Saben por qué? Porque la política del kinder era que ni un minuto. Entonces no nos dejó pasar. Pero ¿por qué no le damos ese valor al servicio? ¿Por qué no estamos puntuales en el servicio para el Señor? ¿Por qué no nos preparamos de manera diligente cuando sabemos que vamos a tener nuestro servicio al Señor? No seamos negligentes, hermanos. Miren lo que dice Efesios 5, 15 y 16. Y con esto voy a terminar. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué estás aprovechando tu tiempo? ¿Estás aprovechando tu tiempo en ser un mejor compañero cristiano? ¿Estás aprovechando tu tiempo o estamos aprovechando nuestro tiempo en servir mejor a los demás, en servir mejor en la iglesia, en comportarnos de manera diligente, o estamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena? Estamos perdiendo el tiempo en preocupaciones, como comúnmente lo hacemos. Estamos perdiendo el tiempo en ver cosas que no deberíamos estar viendo, o simplemente estamos ociosos. La Biblia nos dice que andemos diligentemente, no seamos necios, porque es una necedad andar haciendo muchas cosas o involucrándonos en muchas cosas que no son las cosas del Señor. No digo que no debamos involucrarnos en las cosas de este mundo, porque vivimos en este mundo. Oye, pero es que entonces no puedo ir a la playa, no puedo salir. Pues sí, lo puedes hacer. No puedo divertirme, claro que te puedes divertir, pero dale el valor necesario, el valor que merece al servicio y al compañerismo del Señor. Aprovechemos bien nuestro tiempo, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para poder modelar a tu Hijo Jesucristo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos a comportarnos así, que es muy difícil para nosotros. Ayúdanos, Señor, porque a veces no queremos, porque no nos gusta, porque no podemos ni estamos dispuestos a recibir algo sin antes haber recibido algo de otras personas. No estamos dispuestos a dar soluciones si alguien no soluciona las cuestiones o los problemas de nosotros. Ayúdanos a ser diligentes también en nuestro servicio para ti, a prepararnos todo el tiempo, al estar pendiente de tu servicio. Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos, porque quien no ama a sus hermanos, quien ha visto cómo va a amar a Dios que no hemos visto. Ayúdanos, mi Dios, a podernos ofrecer como sacrificio vivo y amar sacrificialmente a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores compañeros, amigos y servidores cristianos. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.